Vamos a retomar los sermones biográficos. A veces vamos a tener algunos otros temas intercalados, pero vamos a tratar de apegarnos al contenido bíblico en la manera en que vienen los personajes bíblicos. Y recuerden, nuestro propósito no es tanto hablar del personaje en sí, sino de cómo Dios se manifestó en la vida de ese personaje. En este caso, cómo Dios se manifestó en la vida de Noé. Génesis capítulo 6. Y antes vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos guíe en el estudio de su palabra. Hace un rato le decía yo al hermano si estaba nervioso, y yo creo que de alguna manera cuando estamos aquí al frente, todos, unos más, otros menos, experimentamos ese nerviosismo, porque antes que nada estamos ante la presencia de Dios. Estamos ante la presencia de su pueblo, de su iglesia, de su congregación, pero también estamos siendo vistos, o después seremos vistos por más personas, y no quisiéramos que de nuestra boca salieran palabras o afirmaciones que no sean conforme a la voluntad de Dios, que no sean conforme a la palabra de Dios. Y por eso estamos guiados por el Señor mismo, guiados por su Espíritu en la exposición de su palabra. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos acercamos a ti nuevamente. Antes que nada, Señor, para reconocer la grandeza de tu nombre. Tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso. Tú eres misericordioso también. Y por eso, Señor, con esa confianza que tenemos sabiendo quién eres, te queremos pedir que tú perdones nuestros pecados, Señor, porque tú mismo dices en tu palabra que no entrará cosa inmunda delante de tu presencia. Y eso no solamente es para el fin de los tiempos, sino aún en este tiempo, Señor, en que nos acercamos a ti. Queremos hacerlo de la manera correcta. Y sabemos y estamos conscientes que la única manera correcta de hacerlo es a través de tu Hijo Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otra forma más que a través de Él. Pero también, Señor, queremos rogarte para que al exponer tu palabra sea conforme a tu voluntad, que sea conforme a tu corazón, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de ella, en la exposición de ella, y que también sea tu Espíritu, Señor, abriendo el entendimiento, los oídos de quienes van a escuchar tu palabra, Señor, y también que sea tu Espíritu quien ponga en nosotros la determinación de obedecerla, de hacer tu voluntad, Padre. Pues te lo pedimos en el nombre precioso, maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a ver la primera parte acerca de Noé. Y la afirmación con que iniciamos es Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y vamos a hablar primero acerca de la ascendencia de Noé. Para el pueblo de Israel, la ascendencia, la familia, la genealogía era de suma importancia. Por eso encontramos en la Escritura, en el libro de Números, genealogías que parecen interminables. Y a veces nos da flojera leer esas genealogías, pero son importantes porque ellas nos hablan acerca de cómo Dios se ha movido, de cómo Dios ha actuado a través de esas generaciones, a través de esas familias, pero a través de generaciones. Y por eso también ahí en Mateo encontramos, lo primero es la genealogía de Jesús. Por eso muchos han deducido que el Evangelio de Mateo, o según San Mateo, fue dirigida al pueblo de Israel, fue dirigida a los judíos, porque comienza con la genealogía de Jesús. Y es que la genealogía para el pueblo de Israel, o para los hebreos, para los judíos, era como la carta de presentación. Era como para nosotros ahora nuestro CUR, donde están todos nuestros datos ahí, de dónde somos, quiénes somos, todo eso. Bueno, la genealogía entonces
era de suma importancia para el pueblo de Israel. Y por eso aquí queremos ver si de verdad es importante o no esto de tomar en cuenta la ascendencia, de tomar en cuenta la genealogía. Y vamos a ver que dentro de la ascendencia de Noé, podemos decir que Noé era descendiente de Set, hijo de Adán y de Eva, según Génesis 4:25. No más voy a estar dando los versículos, a veces voy a leerlos, a veces nada más los voy a mencionar. Cuando en este caso estamos, no hay, como dicen por ahí, lugar a duda de que era hijo era descendiente de Adán y Eva. Y lo que sí quiero mencionar, que viene de la familia de Set. El otro hijo que se menciona por nombre de los hijos de Adán y Eva era Caín. Entonces Caín mató a Abel, se quedó él nada más como hijo de Adán y Eva, pero luego Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva y le pusieron por nombre Set, que quiere decir sustitución. Y es de esa línea que viene Noé. Entonces Noé era descendiente de Set, hijo de Adán y de Eva. Noé era descendiente de Enós, con quien los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, según Génesis 4, versículo 26. Ahí sí voy a leerlo. Dice en Génesis 4, 26: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí vemos entonces cómo viene esa línea, esa ascendencia, esa descendencia, en este caso con Enós, que era descendiente de Set, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, lo cual indica que por el lado de Caín no se invocaba el nombre de Jehová. Por el lado de Set encontramos a Enós invocando el nombre de Jehová. También Noé era descendiente de Enoc, quien caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ya hablamos de esto ahí en el capítulo 5, versículo 22 al 24. Le voy a dar lectura. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En este caso, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque toda su vida caminó con Dios. Y no era descendiente de Enoc. También podemos decir que Noé era descendiente de Matusalén, el hombre más longevo de la historia humana. Así es que Matusalén era el abuelo de Noé. Y dice que ahí en capítulo 5, versículo 26 y 27, dice: y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969 años, el hombre más longevo de toda la historia de la humanidad. Y este era el abuelo de Noé. Luego también podemos decir que Noé era hijo de Lamec, pero no es el Lamec de la descendencia de Caín, que encontramos su registro ahí en Génesis capítulo 4, del versículo 23 en adelante, o desde el 22 en adelante. No, este Lamec tiene el mismo nombre, pero este es descendiente de Set, no de Caín. Noé era hijo de Lamec, y yo lo catalogo aquí, ahorita les voy a explicar por qué, como un hombre visionario y esperanzador. Vamos a ver ahí en el capítulo 5, versículo 28 al 31. Dice: y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo:
Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. ¿Cuántos años? 777. Recuerden que los números, ya lo vimos en la Biblia, tienen mucho significado, tienen mucho sentido. Por ejemplo, decíamos de aquel que vivió 365 días, Enoc, 365 años, Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Estuvo aquí en la tierra 365 años y decíamos, el año tiene 365 días. Decíamos entonces que Enoc caminó con Dios los 365 años, los 365 días del año, las 24 horas, los 24 horas de cada día, 24/7, recuerdo, 24/7, 365. Y Dios se lo llevó. Toda su vida caminó delante de Dios y Dios se lo llevó. Y en este caso podemos ver que el padre de Noé vivió 777 años. Y yo podría decir una vida plena. Vivió una vida plena, porque el 7 indica plenitud. El número 7 indica plenitud. Perfección incluso. Pero les decía yo hace un rato que el padre de Noé fue un hombre visionario y esperanzador. ¿Por qué? Para empezar, por el nombre que le puso a su hijo. ¿Cómo le puso a su hijo? Noé. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Ahí dice. Y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé quiere decir consuelo, quiere decir alivio. Consuelo, alivio. Y él vio en Noé un consuelo, un alivio. Y me llama la atención también, y esto nomás es como para compartirlo con ustedes, para que cuando leamos la Biblia también nos fijemos en esos detalles. A veces no somos muy cuidadosos, pero la mayoría de los personajes que narran en la Biblia empezaron a tener hijos, por así decirlo, hasta los 500 años, como Noé. Dice que Noé hasta los 500 años tuvo a sus hijos. Pero se dan cuenta que en este caso Lamec, dice el versículo 28, y vivió Lamec 182 años, ¿qué? Y engendró un hijo, o sea, bien chavo, como dicen por ahí, ¿verdad? Bien joven. ¿Por qué? Porque él, de alguna manera, él tenía confianza, tenía esperanza de que Dios iba a levantar dentro de la descendencia de ellos a alguien que iba a traer alivio, que iba a traer consuelo. Y por eso él, no como ahora pasa, ¿no? Es que triste, ¿verdad? Ya lo he mencionado yo, que los jóvenes de ahora, los matrimonios jóvenes o las parejas que ahora se juntan, ya no tienen en mente tener hijos. Ya no. Prefieren tener mascotas. Prefieren tener perrijos y gatijos, porque así les dicen, ¿verdad? Su perrijo, su gatijo. Pero ya no quieren tener hijos. Y la razón que dan, no, es que es muy caro, no, es que no estoy preparada, es que no estoy preparado, no, ¿para qué voy a traer un hijo para que nomás venga a sufrir? Y dan muchos argumentos según ellos. Pero yo puedo ver detrás de eso, y perdón que lo diga, y a lo mejor, pero mucho egoísmo, porque están pensando más en ellos mismos, en que en lugar de gastar en hijos, prefieren mejor gastar en vacaciones, en gastar en tener un buen departamento cómodo, ¿verdad? En lugar de estar gastando en pañales y biberones, y etcétera, etcétera. Cada quien sabe, ¿verdad? Pero en términos generales, por lo que yo he escuchado e incluso he visto algunos documentales, tienen en mente eso.
tener un hijo o tener hijos implica muchos gastos, mucha responsabilidad, es amarrarse, es atarse, etcétera, etcétera. Pero este hombre no menciona quién era su mujer, dirá, pues sí, él, qué fácil, ¿no? Pero, hermanos, yo considero que detrás de esas palabras que él pronuncia, y al ponerle a su hijo Noé, de alguna manera está proyectando su fe, su esperanza. Él tiene esa esperanza. Él sabe que de alguna manera Dios va a traer consuelo, va a traer alivio, porque él veía lo que, como dice más adelante, la maldad que había en el mundo. Y alguien podría producir la reacción contraria, decir, no, así como está el mundo tan malo, no conviene traer hijos porque van a sufrir mucho y cómo les va a ir, qué mundo les va a tocar. Y eso también para muchos es la razón por la que no quieren tener hijos, porque dicen, no, esto se va a poner peor. ¿Y para qué traer a hijos a que vengan a sufrir? Pero debemos tener, hermanos, como creyentes, y para aquellos jóvenes creyentes, aquellas jóvenes creyentes que están pensando en el matrimonio, o no sé, o si no están pensando, deberían pensarlo, ¿verdad? ¿Qué sabes tú, joven? ¿Qué sabes tú, señorita? Si Dios a través de ti va a traer un hombre, una mujer que va a marcar la diferencia de lo que está pasando ahorita en el mundo. Como este hombre tuvo esa confianza, esa percepción de que ese niño iba a marcar la diferencia en toda, ahora sí como dicen, la trayectoria de la familia. Y le llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vaya que sí trajo alivio Noé, porque como vamos a ver más adelante en el capítulo 6 dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos e hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y luego sigue diciendo más abajo, y vio Jehová, versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa era la situación que estaba viviendo Lamec. Esa era la sociedad, ese era el mundo en que Noé iba a crecer, en que este niño, en que este adolescente, en que este joven iba a crecer en medio, como dice ahí, ¿de qué? De tanta maldad, de tanta perversidad. Pero su padre tenía la confianza que su hijo iba a marcar la diferencia. Y vaya que sí la marcó. Entonces por eso yo puedo decir, tal vez inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, este hombre pronunció estas palabras. Ahora sí, declaró esto, profetizó esto acerca de su hijo. ¿Qué tan consciente estaba él de él? No lo sabemos, pero ahí está haciendo esta declaración, que Noé iba a marcar la diferencia. Y vaya que sí la marcó. Por eso podemos decir que es importante la familia, la importancia que tiene, ahora sí como dice, el linaje. Y en este caso podemos decir Noé era de buen linaje, de buena familia. Pero vamos a ver cómo, a pesar como dicen por ahí, de ser de buena familia, eso no determinó que Dios se fijara en él. Y también quiero aquí, antes de pasar al siguiente punto, decir que cada ser humano ha sido creado, cada ser humano, hombre, mujer, ha sido creada con un propósito. Y como creyentes estamos más convencidos de ello, con mayor razón estamos convencidos de ello. ¿Por qué? Porque así nos lo muestra el Señor en su palabra.
Ninguno de los que estamos aquí somos un accidente. No somos producto de la casualidad. No somos producto del destino, de la suerte. No. Somos el resultado directo de la obra de Dios, del proyecto de Dios, del plan de Dios. Fuimos creados con un propósito. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya. O sea, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos diseñó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Nos diseñó y nos creó para que podamos realizar esas obras, esos proyectos que Él mismo ha preparado para que las podamos llevar a cabo. Es lo que está diciendo Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te creó con un propósito y ese propósito Dios mismo lo ha determinado. Así que cada uno de nosotros es importante para Dios. Y no solamente estoy hablando de los que ya son creyentes, sino aún aquellos que aún no son creyentes deben saber que Dios tiene un propósito para su vida. Y que deben de preguntarle a Dios cuál es ese propósito. Que deben de buscar en Dios ese propósito para que puedan sentirse realizados y realizadas. Como alguien dijera, fuimos creados para estar con Dios y no estamos tranquilos si no estamos en Dios, si no estamos descansando en Dios, reposando en Dios, porque para eso fuimos creados, para estar con Dios, para estar en Dios. Y en el versículo 8 del capítulo 6, bueno, voy a leer. Quiero aclarar también, hermanos, no voy a entrar en detalle ahí en los primeros versículos del capítulo 6 al versículo 4, porque esto es un pasaje polémico. Hay por lo menos tres, ¿qué diríamos?, interpretaciones principales de este pasaje. Yo no quiero entrar en detalle en eso, porque eso nos llevaría mucho tiempo. Y al fin de cuentas, pues yo diría, pues hay algo ahí que no sabemos con claridad, con exactitud. Dios no lo ha querido mostrar con la claridad que quisiéramos y pues nos quedamos con esa inquietud. Pero sí quiero en este caso ocuparme a partir del versículo 5 en adelante. Voy a leer entonces Génesis 6, del versículo 5 al 8. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, ahora nos asusta de ver lo que está pasando en nuestra sociedad. Cuando escuchamos las noticias, escuchamos hasta dónde el ser humano es capaz de llegar en su maldad. Y uno dice, ¿qué nos espera? Pero si nos damos cuenta, hermanos, esto no es nuevo. Ya desde el inicio, la tendencia del hombre ha sido, como dice ahí, de continuo a hacer el mal. El pecado permea, por así decirlo, ¿verdad?, cada parte, cada célula del ser humano. De tal manera que al ser humano le es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Y eso por experiencia propia podemos decir que así es. Nos es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Y así ha sido desde el inicio.
como dice ahí, ¿verdad? Que su corazón de ellos era de continuo solamente hacer lo malo, sus pensamientos de continuo tendiendo hacia lo malo. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? El corazón del hombre, de la mujer, de continuo está inclinado a lo malo. Sus pensamientos de continuo están yendo hacia lo malo. Y dirá alguien, pues entonces, pues ¿cuál es el problema? Si así somos. Bueno, el ser humano por sí mismo, así es. El hombre o la mujer no redimida, así es. Por eso dice en Efesios capítulo 2 que cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, el hombre sin Cristo, el hombre o la mujer no regenerada, el hombre y la mujer sin el Espíritu Santo está muerto en sus delitos y pecados, está muerta en sus delitos y pecados. Esa es la condición espiritual de todo ser humano sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Y por eso en ellos se entiende que sus pensamientos están de continuo hacia lo malo, que las intenciones de su corazón están de continuo hacia lo malo, que sus acciones están reflejando continuamente que son malas. Pero esto ya no aplica para los que son verdaderos creyentes, para los que son hijos e hijas de Dios. Sin embargo, no podemos negar esa realidad. Y por eso estamos convencidos que las autoridades, el gobierno no van a parar esto. Y que a lo mejor esto puede ir de mal en peor. Pero hay alguien que sí puede frenar esto, que sí puede parar esto. Ya sea trayendo convicción de pecado sobre esa gente malvada y perversa, o bien eliminándolos, quitándolos del medio. No nos corresponde a nosotros. El otro día, incluso yo envié un mensaje a un pastor que estaba transmitiendo en vivo y estaba diciendo, ¿verdad?, que el pueblo de Dios tiene que orar para que Dios destruya a esa gente y que aún a los gobernantes malos también los quite y que los elimine. Yo digo, bueno, el pasaje que estaba utilizando para eso no estaba hablando de eso. Y como seres humanos a veces tenemos la tendencia de querer pedir o orar de esa manera. Y como que nosotros queremos darle las órdenes a Dios y decirle a Dios, sabes que Dios actúa de esta y de esta y de esta manera porque estoy viendo que no estás haciendo nada al respecto. Y ya es tiempo de que tú hagas algo. Así, casi le dicen a Dios lo que tiene que hacer. Pero lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Él sabe todo lo que está pasando. Él sabe lo que está viviendo el pueblo mexicano. Pero Él espera que sus hijos y sus hijas mexicanos y mexicanas nos acerquemos a Él a suplicarle, a pedirle por nuestra nación, a pedirle por nuestro estado, a pedirle por nuestro México. ¿Para qué? Para que haya un cambio, para que haya una diferencia. No van a ser los partidos políticos, aunque se autodenominen transformadores. No. El único que va a hacer la diferencia es Dios, pero también su pueblo, su iglesia. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos y voy a sanar su tierra. Voy a bendecir su tierra, voy a bendecir su nación, voy a bendecir su país. Él lo ha prometido. Ahí está, hermanos, lo que tenemos que hacer. Siempre ha sido así desde el inicio de la humanidad. En la primera familia, entre los dos primeros hermanos, el mayor mató al menor. Eran hermanos, los únicos dos hijos de Adán y Eva. ¿Qué se espera entonces de esta humanidad?
Sí, somos hermanos porque somos descendientes de Adán y Eva, todo ser humano. Por eso el Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo, dice. Porque el ladrón, el usurpador, no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿Qué es lo que está pasando? Esos grupos delictivos están matando, están hurtando, están destruyendo. Pero el Señor Jesús, ¿qué dice? Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él es el antídoto en contra de todo esto. Y lo vemos precisamente en la vida de Noé. Dios determinó exterminar a todo ser humano, no solamente a los hombres, sino aún a los animales. Eso también nos demuestra el alcance de las acciones del hombre. Alguien dice, bueno, lo que yo haga, ¿qué a los demás? Eso me afecta a mí solamente. Y muy valientemente dice, no, yo estoy dispuesto a aceptar lo que venga. Pero no saben que lo que hacen no solamente va a afectar su vida, va a afectar la vida de los demás también, porque son parte de una familia, porque son parte de una comunidad, porque son ciudadanos de un país, porque somos parte de la humanidad. Cada ser humano es la parte de un todo, y lo que hace esa parte afecta al todo. Y aquí lo vemos, cómo las acciones de cada individuo, de cada ser humano trascienden y afectan no solamente a sus semejantes, sino afecta a la creación misma. El pecado de Adán y Eva afectó a toda la tierra, a toda la creación. Y los pecados de la humanidad, los pecados de los hombres actualmente siguen afectando a la creación. Cientos y miles de especies están desapareciendo. Cientos y miles de hectáreas de bosques están siendo taladas, están siendo quemadas, están siendo devastadas. Los mares están siendo contaminados, los ríos. Se habla de calentamiento global. Sí, es cierto esto. Lo triste es que utilizan esto como para cuestiones políticas y económicas, pero de que es real, es real. Así que el ser humano tiene una gran responsabilidad. Por eso la Biblia dice, hermanos, que la creación gime a una. Y a una está esperando la manifestación de los hijos de Dios, de las hijas de Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad está dañando, está destruyendo la creación. Y la creación está esperando que los hijos y las hijas de Dios hagan algo al respecto. Así de que vamos a seguir viendo qué pasó en el caso, en la vida de Noé. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, nada más. No habla ahí, no sabemos las estadísticas, cuántos habitantes había sobre el planeta Tierra. Seguramente ya había miles, tal vez no millones, como ahora. ¿Alguien sabe cuántos millones de seres humanos estamos poblando el planeta Tierra en estos días, en este tiempo? Pero estamos hablando de millones y millones. Pero aquí no nos dice cuántos miles eran. Pero dentro de esos miles, solamente un hombre, Noé, halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a ver qué implica esto. Es notorio que esta declaración acerca de Noé se haga antes de que diga que él era un varón justo, perfecto en sus generaciones y que con Dios caminó Noé. Esto lo encontramos en el versículo 9 inmediatamente, ¿verdad?
Entonces unimos los dos versículos, 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esto, hermanos, es intencional. Y es intencional de parte de Dios. Porque hablando en términos humanos, lo lógico sería que primero estuviera el versículo 9. ¿No creen ustedes? Que en lugar del contenido del versículo 8 estuviera el versículo 9 que dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero no, el orden que encontramos aquí, que se deja claro desde un principio. Yo sí lo entiendo, y creo que ese es el propósito de Dios al plasmarlo así. Yo entiendo que Noé llegó a ser un varón justo, un varón perfecto en todos sus caminos, y que Noé llegó a caminar con Dios. ¿Por qué? Porque primeramente halló gracia delante de Dios. Y gracia, hermanos, implica, como una definición bien sencilla, es un favor inmerecido. Gracia es un favor inmerecido. Por eso podemos afirmar categóricamente, sin temor a equivocarnos y sin tratar de quitarles mérito a Noé, que esta justicia, que esta perfección de Noé y que aún su caminar con Dios es el resultado de haber hallado gracia delante de Dios, de que Dios se fijó en él por pura gracia, porque así lo quiso. O como alguien diría, porque Dios miró a Noé con ojos de misericordia. Así como usted mira a su hijo, a su hija, con ojos de amor, ¿verdad? Así Dios miró a Noé. Así Dios lo miró a usted. Así Dios me miró a mí, con ojos de amor, con ojos de misericordia, de tal manera que a través del profeta Jeremías dice: con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mis misericordias. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Y digo que sin temor a equivocarme, porque la palabra de Dios declara allá en Filipenses capítulo 2, y voy a pedir que busquen en Filipenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Filipenses 2, versículo 13 al 15, dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, ¿qué? Por su buena voluntad. No por tu buena voluntad, sino por la buena voluntad de Dios. Y sigue diciendo, versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí yo lo aplico en el caso de Noé. Imagínense, Dios le dice a Noé que haga un arca. Un arca en donde va a caber él y su familia, pero también van a caber una pareja de cada especie, de todos los animales. Por supuesto, ahí no entraban los dinosaurios. No, uno de esos llenaba. Pero de todos los demás animales, y luego de los animales limpios, Dios le dijo que metiera, ¿qué? 7. ¿Para qué? Para los sacrificios. Animales limpios, porque Dios quería que Noé y su familia, después de ser salvados del diluvio, le ofrecieran sacrificios. Quería percibir olor grato. Alguien diría por ahí, se oye, pero yo nomás lo menciono ahí, Dios quería volver a recobrar su confianza en la humanidad al percibir olor grato.
Dice que haz un arca. Después vamos a ver las dimensiones. Ahorita no vamos a entrar en detalle. Pero un barco enorme. El otro día andábamos ahí en Jucum, ¿verdad? Viendo las instalaciones y llegamos a un punto en donde llegamos y vimos cómo estaba hecho un techo, las vigas que sostienen ese techo, las vigotas, madera fina, para sostener un techo, nada más, un techo no muy grande, más la mitad de esto. Imagínense un barco, la madera que debía llevar, la estructura que debía, Dios mismo le dio las indicaciones, Dios le dio los planos a Noé. ¿Y saben cuántos años tardó en construir esa arca? 120 años. Con las herramientas en ese tiempo, comentamos eso, y las herramientas que utilizó. Ahora tenemos sierras y tenemos, pero hace tiempo, cortar la madera, ir al monte y cortar la madera, luego sacar los tablones, para mucho trabajo, 120 años. Ahí hay un poco de, unos dicen que fueron 100 años, otros 120. Bueno, también cuando lleguemos a ese punto lo vamos a tratar de aclarar. Pero hubiera dicho Noé, ¿y por qué yo, verdad? ¿Y por qué a mí? Como a veces pasa, ¿verdad? Que cuando nos asignan alguna tarea, algún trabajo, ¿y por qué yo? Ahí están los demás también, ¿verdad? ¿Por qué nomás a mí? Noé dice que hizo todo conforme Dios le pidió. Sí, seguramente le ayudaron sus hijos. Y no sé si los hijos protestarían o no. Ay, papá, ¿para qué te andas comprometiendo? No sé, la Biblia no lo dice. Pero aquí está diciendo que hagamos todo, ¿qué? Sin murmuraciones ni contiendas. No se trata de demostrar quién es mejor. No, yo le voy a demostrar que yo soy mejor, que yo hago mejor las cosas, que yo hago mejor la comida, que yo hago mejor el aseo, que yo hago mejor los adornos, que yo canto mejor. Eso es contienda. Eso es ser contencioso. Yo dirijo mejor. Eso es ser contencioso. Y nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice la Escritura, estimando a los demás ¿qué? Como superiores a ti mismo. Pero sigue diciendo, versículo 15, para que seáis ¿qué? Irreprensibles y sencillos. ¿Cómo era Noé? Irreprensible, dice, que era varón perfecto en todas sus generaciones. Era un hombre justo, perfecto en todas sus generaciones. Era irreprensible. ¿Y Dios cómo quiere que seamos? Irreprensibles, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio, ¿qué dice? De una generación maligna y perversa. En medio de quién creció Noé, en medio de quién crecieron sus hijos de Noé, en medio de quién crecieron las nueras de Noé, en medio de una generación ¿qué? Maligna y perversa. ¿En dónde están creciendo nuestros hijos ahora? En medio de una generación maligna y perversa. La verdad. Y a veces nuestros hijos tienen que luchar contra eso, hermanos. A nosotros, los adultos ya, los de mi generación, los de mi camada, que son varios, ¿verdad? Sí, también tuvimos nuestras luchas. Pero créanmelo, hermanos, créanmelo, yo siento que nuestros jóvenes de ahora, que nuestros hijos tienen luchas más fuertes que nosotros. Porque se están desenvolviendo en un ambiente más pesado que el nuestro. Necesitamos apoyarles.
Necesitamos orar por ellos. Mi esposa me dice, ¿estás orando por tus hijos? Tenemos que orar por ellos. Y orar con ellos también, si nos lo permiten. Ahí está más difícil, ¿verdad? Porque como que no. Está bien, ora por mí, pero no ores conmigo. Tenemos que orar por ellos y con ellos, porque están creciendo en una generación perversa y maligna. Y Dios quiere que sean irreprensibles, sencillos. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, porque son hijas de Dios. Debemos creer eso, hermanos. Por eso bautizamos los presbiterianos, bautizamos a nuestros hijos de niños. Porque creemos que son hijos del pacto. Porque tenemos la confianza y la esperanza que también son hijos de Dios, hijas de Dios. Es verdad que eso no podemos heredarle nosotros, la fe no se la podemos transmitir, no podemos con una inyección pasarles, no. Pero sí a través de compartir la palabra, a través de nuestro testimonio, estamos de alguna manera influyendo, estamos afectando positivamente o negativamente, dependiendo, sobre nuestros hijos. Pero esa es la voluntad de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Más adelante vamos a ver que Noé, incluso se le llama en el Nuevo Testamento pregonero de justicia. Noé fue una luminaria en su tiempo. La luz que irradiaba Noé estuvo brillando por 120 años mientras construía el arca. Y aún así la gente no le creía. Y la gente no le creyó. Pensaban que estaba loco. Así que vino el diluvio, ¿verdad? Y entonces sí, la gente quería abordar el arca. Entonces la gente sí quería ser salva. Pero Dios mismo cerró la puerta, recuerda. Si lo hubiera dejado a criterio de Noé, Noé hubiera tenido un corazón de pollo y hubiese ido a abrirle la puerta a sus vecinos, Pero Dios dijo, no. Tuvieron su oportunidad, tuvieron su tiempo, la puerta se cerró. Dios la cerró. Y eso pasa ahora también, hermanos. ¿Cuánta oportunidad tiene a veces la gente? Y no hace caso, ignora. Va a pasar ese tiempo. Por eso dice el Señor también, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. ¿Por qué? Porque es hoy. ¿Qué sabes tú? Si para ti habrá un mañana o un pasado. Es hoy, dice el Señor. Así lo entendió Noé, así lo predicó, pero la gente lo ignoró. Quiero terminar aquí con esto, hermanos. Como dije, es la primera parte de este estudio acerca de la vida de Noé. Pero sí quiero enfatizar que si Noé fue lo que fue porque halló gracia delante de Dios. Y quiero también que sepas que tú eres lo que eres. Y aún todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Fíjense, hermanos, qué esperanza, qué palabras tan esperanzadoras. Que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, todavía hay más para nosotros. Hay más potencial en tu vida. Hermano Moisés, todavía no se ha manifestado lo que usted todavía va a hacer. Hermano Max, hermano Raúl, hermana Berta, Jaime, y así cada uno de ustedes. Aún no se ha manifestado lo que Dios tiene todavía cosas más grandes para nosotros, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que depender de Él. No en nosotros mismos. El mundo dice, confía en ti mismo, ten fe en ti mismo. Y Dios dice, tener fe en Dios. Y
Dios dice, ten fe en mí, confía en mí, dice el Señor. Y claro, ese texto tiene que ver con que aún no se ha manifestado lo que hablamos de hacer, porque cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste en su parusia, en su manifestación gloriosa, cuando Él venga por segunda vez, le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Pero mientras, hermanos, ahí está la promesa. Dios quiere que también seamos de testimonio, que seamos como luminares, como una antorcha en medio de esta generación perversa y maligna. Que marquemos la diferencia, así como la marcó Noé en sus tiempos. Así también nosotros ahora podemos marcar la diferencia con la ayuda de nuestro Dios. Que Él nos ayude para ello, hermanos. Amén.